A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, legal, financiero, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados, que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo, un gran profesional, Gabriel Galán, abogado, experto tributario. Realmente, Gabriel, me siento muy contenta que el día de hoy nos puedas acompañar en Tributación de hoy. No es la primera vez, tú eres amigo de nuestro programa y quería conversar contigo temas tan importantes, no solamente para nuestros contadores, sino para todas las personas que nos siguen en redes sociales. Primero, darte la más cordial bienvenida y agradecer tu presencia en nuestro querido programa. Muchísimas gracias, mi querida Cris, y bueno, tú sabes que cuentan conmigo en lo que les pueda colaborar. Yo lo sé, Gabriel, sé de tu experiencia, sé todas las cosas positivas que tú vienes haciendo y quiero conversar. Hay muchas interrogantes que se dan en la aplicabilidad de nuestro marco jurídico. Nosotros sabemos que estamos en un país donde tenemos que cumplir con leyes, tenemos que cumplir con reglamentos, con resoluciones, con circulares. Tenemos que tener una actividad jurídicamente legal como corresponde. Quisiera preguntarte, Gabriel, mira, en este tema de la COVID-19, de esta pandemia, se han tenido que dar muchas regulaciones, muchos acuerdos, hablamos incluso leyes de carácter orgánico para de alguna manera poder, yo digo, soportar, si es que esa es la palabra, tanto para el sector empresarial como para los profesionales o por todos aquellos que tenemos una actividad económico-comercial, lo que estamos viviendo y que creo que tú y yo jamás nos hubiéramos imaginado tener esto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué ha pasado en este marco regulatorio en estos últimos, hablemos, 8 meses? ¿Qué es lo que ha sucedido en el ámbito jurídico en nuestro país? Ay, Dios mío, no es pregunta sencilla. Yo sé, y por eso, Gabriel, estás aquí, porque para las preguntas sencillas definitivamente no es Gabriel Galán, mi estimado Gabriel. Evidentemente el ordenamiento jurídico ha tenido que tratar de encajarse en esta situación de excepción, ¿ok? Y al encajarse, pues Gabriel, se ha tenido ¿qué situación de excepción para la gente que nos está mirando en redes sociales? ¿Estamos en un estado de excepción? Sí, a ver, el tema de la pandemia evidentemente provocó una urgencia, ¿sí? Que meritaba la respuesta también por parte del Estado. El Ministerio de Salud inicialmente fue quien declaró, por el hecho de la pandemia, una situación de emergencia que permitía también abrir ciertos procesos que facilitaban la adquisición de ciertos insumos para la atención. Así es. A raíz de esto, el gobierno nacional pues también emitió un decreto declarando la excepción, ¿sí? Declarando un estado de excepción, ¿sí? Disponiendo un sinnúmero de medidas y medidas de restricción de movilidad. Por eso entramos en una cuarentena comunitaria, se suspendió la jornada de trabajo. Obviamente, frente a este evento, este desastre que ocurrió, se tuvo que activar el COE, ¿sí? Que es una instancia interinstitucional que está dirigida, liderada por el presidente de la República, pero que trata de abrir un sinnúmero de puentes de articulación y coordinación entre un sinnúmero de instituciones para dar respuesta, ¿sí? A todo el problema que se genera a raíz del COVID y de las medidas de restricción dadas por el gobierno. Correcto. Evidentemente, en ese estado de excepción, pues también se reconocen ciertas potestades de excepción a ciertas instituciones o instancias del sector público. Por eso es que durante todo este tiempo hemos pasado a ser
y para hacerlo de manera sencilla, no de manera técnica, pero medianamente gobernados por el COE. Es decir, el COE constantemente emite un sinnúmero de resoluciones que son vinculantes, que son obligatorias. Es importante lo que tú estás diciendo, o sea, que estas resoluciones que se emiten por este organismo creado para este tema de soportar la pandemia, la COVID-19, son resoluciones que tú dices son obligatorias. Son vinculantes. Y son vinculantes. Y además son escalonadas. ¿Por qué? Porque hay un COE a nivel nacional, pero también hay COE locales, COEs que se organizan en cada uno de los cantones y que también están activados. Perfecto. Y que se van escalonando y se van articulando con las resoluciones del COE nacional. Por eso es que estamos en un país que hoy por hoy funciona con un semáforo, cada cantón va optando por el color de ese semáforo y ese color da un sinnúmero de disposiciones que se deben acatar. Y con notables dificultades, porque entre las dificultades está que muchos cantones no quieren acogerse a la puridad del color. Quieren jugar una mixtura, entonces no somos ni tan verdes ni tan amarillos, Imagínate. Ni tan amarillos ni tan rojos, ¿ok? Entonces, claro, todo eso supone un incremento de normas por la situación de excepción que uno tiene que manejar, porque además esto trasciende. Vemos en materia laboral, tienes un ministerio laboral que está muy activo, que constantemente está emitiendo acuerdos para hacer aplicable leyes que han salido, ¿sí? Como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que tiene un sinnúmero de regulaciones en materia laboral, que está condicionada por el momento, ¿ok? Y claro, tienes otros temitas que se discutieron y que cayeron también con ocasión de la pandemia, que va afectando el tema tributario. Y ahí es donde quiero llegar. Nosotros sabemos que producto de esta emergencia sanitaria, pues se aprobó una ley, como tú hablas, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que tiene varias aristas, la arista laboral, y que, como tú dices, el Ministerio del Trabajo ha sacado varios acuerdos para que esta ley se pueda aplicar de una manera correcta, y también temas importantes en el ámbito tributario. Esta ley, tenemos un tema importantísimo que es el tema de las microempresas, que fue un tema incluso muy convulsionado por el tema del ámbito contable, porque recordemos que en primera instancia vino con la ley de simplificación. Vino con la ley de simplificación. Es que, ojo, hay que tomar en cuenta algo, y es que a esta etapa de crisis sanitaria, pues se sumó ya una etapa de crisis económica que vino anterior, con la ley de simplificación, el tema de microempresas y todo y que se proyecta además a una etapa de crisis económica aún más profunda posterior. Correcto. Y claro, ahí el Estado tiene que dar respuesta, porque ¿quién puede asumir la gran carga de todas las pérdidas que se están teniendo? Así es. Tú te das cuenta, todo el mundo exige al Estado. Pero el Estado necesita recursos para aquello y hay que pensar de dónde genera esos recursos. Y esa es la parte importante, o sea, el Estado tiene que seguir siendo Estado y tiene que seguir generando los recursos para lo que venía antes y lo que estamos viviendo hoy. El problema es que el Estado no genera, el Estado capta. Exacto. Porque el Estado puede captar de la venta de commodities como petróleos, minas, etcétera, pero estamos en un mundo convulsionado, el mercado no es favorable, los precios han disminuido, no tenemos un buen ingreso. Puede captar ingresos por endeudamiento público. La situación del Ecuador no es sencilla, porque los indicadores económicos no nos permiten visualizarnos a nivel internacional como un buen deudor, pese a que por el tema de la crisis se han abierto ciertas líneas de crédito de ayuda, de asistencia a los países en vía de desarrollo, pero el Ecuador ha tenido que entrar a hacer un sinnúmero de ajustes en materia de pago de deuda externa, por ejemplo, sobre la base de que con eso está garantizando que se abran mayores flujos de ayuda. También está limitado y lo que queda son los tributos, pero los tributos son una realidad económica compleja en donde lamentablemente el consumo se ha desincentivado notablemente, es decir, los mercados se contraen, ¿sí? Hay problemas de liquidez y eso tampoco facilita el que se pueda captar suficientes recursos a través de los tributos. Y hemos tenido dos reformas tributarias importantes, la que yo te comentaba de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, con puntos importantes como el tema de microempresas, luego que ya veníamos con un problema, hablemos importante como país, y luego pues viene esta pandemia con esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Qué se ha hecho en materia tributaria? Que quisiera que las personas que nos están mirando, aparte de tener esta ley, ¿qué es lo que ha hecho el país? Ha sacado acuerdos, ha sacado decretos. Tenemos un decreto que es el decreto 1109 del anticipo. Bueno, ya no tenemos el decreto. Correcto, pero de todas maneras, para que la gente sepa, se sacó el decreto en función de uno de estos poderes de excepción que tiene el presidente de la República dentro de este espacio. Es decir, él declaró un estado de excepción por las circunstancias que vivimos. La Corte Constitucional en su momento pues creyó que era adecuado ese estado de excepción, hizo algunas recomendaciones y no ha habido mayor variante, continuamos en ese estado de excepción. La Constitución dice que dentro de ese espacio
el presidente de la República, a través de un decreto, puede disponer el cobro anticipado de tributos, sobre la base de que requiere ese dinero para hacer frente a lo que motivó la declaratoria del estado de excepción. Correcto. Entonces se reduce a que se supone que a través de ese decreto el presidente lo que iba a hacer era recaudar un poco de tributos para hacer frente a la crisis sanitaria. Eso es lo que decía el decreto. No, ese es el problema. Ese es el problema. Eso Perfecto. es lo que dice la Constitución y la lectura que se debió haber dado a través de la Constitución, es decir, recaudamos para hacer frente a la crisis sanitaria, que es lo que motivó el estado de excepción. Me gusta lo que estás haciendo porque me estás haciendo el análisis constitucional, el decreto y luego esta sentencia de la Corte. Viene el decreto. El decreto de por sí es un decreto particular, es súper extenso. Largo. Claro, los decretos tienen que ser cortos. Así es. Porque se entiende que hay una motivación adecuada y no porque la motivación tiene que ser largo, corta, sino que debe ser lo justo, de tener los fundamentos adecuados. Bueno, este decreto es enorme, tiene un montón de consideraciones, donde se habla de todo un poco. Así es. Pero en realidad, en sumo, lo que logra hablar es aparentemente una crisis económica, del problema de falta de sostenibilidad presupuestaria que tiene el Ecuador. En pocas dicen, señores, estamos quebrados, entonces hay que sacar de algún lado porque hay que pagar todo. Pero el problema es que la Constitución solo te reconoce un poder de excepción para anticipar y hacer frente a lo que motivó el estado de excepción, sí, la crisis sanitaria, y de eso el decreto no habla. El decreto habla de la crisis económica, habla del problema de sostenibilidad presupuestaria, habla de los grandes esfuerzos, sí, menciona al COVID, pero no explica de qué manera lo que pretende recaudar anticipadamente le va a ayudar a hacer frente al COVID. ¿Okay? Y ese fue el problema enorme del decreto. Porque la potestad está considerada en la Constitución, el presidente puede hacer. O sea, lo que tú me estás pero diciendo, bien. Gabriel, lo que tú me estás diciendo es de que la Constitución sí le facultaba. Sí le faculta. Y esto es importante que la gente lo mire, lo estemos, porque tenemos muchísimas gentes que nos siguen en redes sociales, en el canal. Además, nuestro programa es muy activo y es un espacio muy importante que nos da Telesucesos. Estaba en la Constitución, está en la Constitución. O sea, tenemos... o el presidente tenía el amparo constitucional. Y tiene la potestad para hacerlo. La potestad para hacerlo. Sino que tiene que hacerlo bien. O sea, tenía que detallarse o documentarse o sustentarse mucho. Técnicamente debía justificar cómo es que ese anticipo iba a soportar los gastos que se entienden de excepción, ¿sí?, dentro de esta etapa de crisis sanitaria, cosa que no existe. ¿Okay? Y claro, ahí hay mucho que discutir. Yo el día de ayer discutí con otro colega tributarista, él me decía, sí, pero es que recuerda, los impuestos por definición, además sí es impuesto a la renta, porque era un anticipo de ese impuesto. El impuesto no tiene un destino específico. Así es. El destino es sostener el gasto público, porque si tuviese un destino específico ya no sería impuesto, sería una exención para fiscal, es decir, otro tipo de tributo. Nosotros como abogados sabemos eso y es un tema que es importante que la gente lo mire, ¿no? Pero la Constitución, ¿sí?, le da esta potestad de excepción, de si fuera de lo ordinario, de anticipar, que se debe entender. Cuando hablamos de estos poderes de excepción, también hablamos de choques con límites de los derechos de los contribuyentes. Yo quiero algo que tú estás haciendo énfasis, este poder de anticipar, ¿no es lo mismo que un anticipo de impuesto a la renta? Te hago una pregunta que muchas preguntas me han hecho. Por ejemplo, en redes sociales me decían, Cristina, bajo tu experiencia de contadora y abogada, anticipar, porque lo dice claramente el decreto lo dice claro, el decreto 1109, es anticipar el impuesto a la renta para ciertos contribuyentes que cumplen tres factores simultáneos. O que cumplían los tres factores simultáneos, porque hay que decirlo correctamente. Pero, ¿qué es, Cristina? ¿Es un anticipo obligatorio o es tal como dice el decreto? Porque eso también es importante. El decreto decía que era un anticipo obligatorio, pero para quienes cumplían las tres condiciones. Para el resto, no. Era para quienes cumplían. Porque la idea también era, y un poco el gobierno ha tratado de buscar esto, ¿sí?, tratar de tener una salida dentro del ámbito tributario respetando el famoso principio de proporcionalidad, de progresividad, por el entorno político que vivimos. Es decir, tratar de recaudar del que más tiene. Perfecto. Porque si abre sencillamente y nos cobra a todos, bueno, aquí nos terminamos matando. Es decir, y eso está en la Constitución, el principio que tú mencionas está claramente establecido. Y no está mal. El problema ahí es que el gobierno también tiene que ver las condiciones de mercado. Porque promover aún más problemas de liquidez termina afectando lo que estamos viendo. Desempleo, se sigue desincentivando el consumo
Y eso hace que por más anticipos, si no generas riqueza, no hay impuesto a la renta, ¿qué puedes anticipar? Entonces también tienen que ser muy razonables de cómo aplica. ¿Qué es lo que sustentó de lo que tú leíste? Y esto, bueno, nos cogió en esta semana, porque para las personas que nos están mirando, sepamos de que se tenía que ya cumplir con el decreto 1109 y que además salió una resolución emitida por la autoridad tributaria, por la administración fiscal, la resolución 51, en donde se aclara los procedimientos operativos de cómo se tenía que pagar este anticipo obligatorio de impuesto a la renta, y evidentemente el pago era este 14 de agosto, declaración total con pago total o pago de una primera cuota, y podías pagar en 2 cuotas adicionales. ¿Cuáles son los fundamentos que dice la sentencia constitucional? A ver, lo que pasó en la Corte también es interesante. Primero, porque tienes una decisión de mayoría, pero con voto salvado, y fue una decisión que se tomó 5 versus 4. 5 versus 4. Claro, entonces no es que hubo una obvia mayoría, es decir, se discutió y finalmente se nota que se discutió. Con el votito de uno se terminó inclinando la balanza, ¿ok? Entonces, la decisión de mayoría de 5 contra 4 lo que dice es que en efecto, si bien el presidente puede anticipar el cobro de tributos de acuerdo a lo que dice la Constitución, pues tiene que especificar o justificar el destino que se va a dar, porque ese anticipo se legitima solo en la medida en que va a ser utilizado para paliar la situación de emergencia, porque caso contrario estarías vulnerando los derechos de los contribuyentes, así de simple, porque también en los plazos que se prevén, los mecanismos de pago de tributos, en la seguridad jurídica que uno también tiene derecho como contribuyente, no asoma el hecho de que te anticipen de buenas a primeras. ¿Qué es lo que legitima? La circunstancia de excepción. Es lo que legitima. Ese es el fundamento, la circunstancia de excepción y saber que necesitas de estos fondos para poder... Entonces la Corte lo que te dice es, no hay una justificación adecuada, y además, que es algo interesante, le dice, además, usted para justificar esto debe pensar en lo siguiente, y es que la medida que usted tome, que es el anticipo de X tributo, ¿sí? Además, debe tener como características el hecho de ser adecuado, necesario y proporcional. Es decir, debe justificar respecto de que este mecanismo en realidad va a terminar de cubrir o va a tapar los vacíos o huecos presupuestarios que tiene a razón de la crisis. Pero dos, que proporcional si es necesario, en la medida en que no hay otro mecanismo con el cual se pueda solucionar, ojo, y proporcional en términos de que finalmente eso no suponga un espacio de mayor vulneración de los derechos frente a lo que estás haciendo. Es decir, que se torne razonable el hecho de la medida, porque va a colaborar a paliar, a sanear el problema emergente y va a ayudar a que todos salgamos. Ahora, la Corte no es que dice que sea desproporcional, no, lo que dice es, ojo, si usted justifica, porque es claro que no ha justificado bien, si usted justifica, usted tiene que justificarme en función de este estándar. Y ahí, ahora quiero que nos expliques, porque habrán muchas empresas y muchas personas naturales, porque habían tres condiciones que tú tenías que cumplir, pues que tengas ingresos grabados, que tú hayas tenido más de $5 millones de ingresos en el ejercicio fiscal 2019, y pues que hayas generado una utilidad contable, que incluso yo hice un análisis del anticipo en uno de mis programas en vivo, en donde decíamos, pues, la utilidad contable es la utilidad de un estado financiero intermedio, que hay que cumplir normas contables para determinar cuál era esa base para poder hacer este cálculo. ¿Cuáles son los efectos cuando ya sale esta sentencia constitucional? ¿Cuáles son los efectos? Porque hay personas naturales y sociedades que dicen, ya tengo calculado, estoy listo para pagar. ¿Cuáles son los efectos? Lo primero, no pague, por una razón simple. Hubo una declaratoria de inconstitucionalidad del decreto. Y eso es real. ¿Qué supone la declaratoria de inconstitucionalidad? Supone que se excluye del ordenamiento jurídico este instrumento que tiene vicios de inconstitucionalidad. Entonces, al excluirlo, pierde cualquier tipo de efecto. Ya no está en rigor, no es vigente, no te puede vincular. Correcto. Por tanto, nadie tiene por qué pagar. Y es más, lo que dice la sentencia de la Corte es que en caso de que alguien haya ya pagado, ¿sí?, pues tiene derecho a solicitar una devolución de lo pagado o a sentarlo como un crédito tributario. O sea, todas las personas que estábamos listas o estaban listas para hacer este pago, esta declaratoria, no lo deben presentar, no se debe pagar. Al menos no se debe pagar hasta nueva orden, porque ahí también creo que hay que hacer una precisión. El presidente todavía tiene la potestad. Esa es la parte importante, porque una de las preguntas que me llamaban el día de ayer, Cristina, en base a lo que
establece la normativa, el marco jurídico de nuestro país, el presidente puede sacar otro nuevo decreto. Claro. Está en su plena potestad y ahora sí fundamentarlo. La potestad tiene, y si lo fundamenta bien, ya no tendría problemas de control de constitucionalidad. El problema es que este tipo de decisiones también tienen un poco de análisis en temas políticos. No sé si el momento, la coyuntura actual sea la más propicia. Pero desde el punto de vista jurídico. Podría. Exacto. Esa es la parte importante. Ahorita podría. tenemos nosotros ya una sentencia que, como tú lo dices, lo deja sin vigencia, no lo deja válido. Los contribuyentes, llámese persona natural, llámese sociedad, no va a presentar, y es más, tienes un no voto va a pagar. salvado que de alguna manera ayudaría a justificar el nuevo decreto si se lo hace. Esa es la parte que quiero que quedemos claros. El voto salvado también te explica, porque ellos concluyen que no es inconstitucional, sino que se mantenga siempre y cuando se direcciona a la crisis. Correcto. Y explica el porqué. Entonces resulta que el Ejecutivo ahora tiene hasta una muy buena polla de cómo fundamentar un nuevo decreto con el voto salvado. A eso voy, que la gente sepa de que si el presidente de la República mira todo el análisis de esta sentencia que emite la Corte Constitucional, no le están diciendo que es inconstitucional, tú le estás diciendo claramente, le están diciendo que fundamente, justifique y él en pleno poder puede sacar un nuevo decreto. El decreto es inconstitucional y chao. Chao. Pero no es que desconocen la potestad, porque además el poder está en la Constitución. Correcto, exactamente, está en la podría Constitución. hacerlo si lo hace bien. Perfecto. El tema es, no sé si es el momento, hay que ver qué otras alternativas tiene, recuerda, y frente a una pregunta inicial que me hiciste, y hay mecanismos de pagos anticipados en Ecuador. Claro. Es decir, todo el sistema de retenciones en la fuente. No es más que un pago anticipado. Entonces, ¿de qué manera se fija los porcentajes de retención en fuente? Resolutivo, con la resolución. Entonces, quién sabe si la administración tributaria eventualmente, para evitar esto, cree que puede modificar tal vez algunos porcentajes de retención. Y que ya lo hizo, ¿no? Y que ya lo hizo en este hecho, año, ¿no? Y que lo hizo en este año producto justamente de esto de la para pandemia. Para tratar de recaudar, porque el problema es que aparentemente no hay suficientes flujos de ingresos para sostener el presupuesto del Estado. Los servidores públicos siguen retrasados en sus salarios, vienen empresas públicas liquidadas, tienen que pagar esas liquidaciones. ¿Sí? El mismo hecho de la crisis sanitaria ha incrementado el gasto público, así a muchos no les guste, y aunque es fácil sostener el discurso de que hay que disminuir el gasto público y demás, no estamos ni en las condiciones, e incluso para hacer un adecuado esquema de racionalización del gasto público necesitas dinero para consultorías, para poder establecer un organigrama adecuado. Entonces, el tema es complejo y en algún momento, ¿sí?, van a encontrar alguna otra medida para obtener más recursos. Lo que tú acabas de decir es lo que a veces la gente no quiere escuchar y es real. O sea, es muy fácil a veces decir, haga esto, haga esta otra, de esta otra, hablemos, alternativa, o ¿por qué no lo haces? Pero hay muchos factores que intervienen, sobre todo en un momento de crisis como estamos viviendo. Piensa en lo siguiente, y esto se asienta también en la familia. Digamos que tú tienes tu familia, tienes tus hijos y has perdido tu ingreso. ¿Qué haces? No le puedes decir a tus hijos, no pueden comer porque ya no tengo el ingreso. Tengo que buscar el ingreso. ¿Cómo hacerlo? Para que coman. Así es. Porque algunos dicen, sí, nos ajustamos. Ok, en el sector privado, y pongamos dentro del ámbito de la familia, es más fácil ajustarse. Porque si yo le tengo a mi hijo en un colegio privado costoso, bueno, puedo buscar una opción pública y evitar ese gasto. Es así. Pero cuando hablamos del Estado, el Estado en el gasto tiene salud pública, educación pública, seguridad social y un poco de gastos que a nadie le gusta que le rebajen. Todo el mundo se opondría, y es más, ya el gobierno se equivocó al hacer algunos ajustes en temas de universidades y en materia de educación, que es un error, porque una de las salidas para todo país con un gobernante con dos dedos de frente es educar, ¿no? Así es. Ya quisieron recortar, no se puede. Mira, Gabriel, qué interesante lo que tú acabas de mirar y de hablar, y creo que nos has dejado claro lo que ha pasado. Hablemos de que se ha dado esta sentencia, el decreto ha sido, en cierta manera... El decreto ha sido declarado inconstitucional. Que quede claro, ese decreto 1109 es declarado inconstitucional. Los contribuyentes sujetos pasivos no van a declarar, y en consecuencia no la van a resolución pagar, de la administración tributaria, que era reglamentaria de aquello, también tiene que darse de baja. Queda fuera, ya no tiene sentido, no puede ser aplicado. Perfecto, entonces de esa manera estamos claros. También queda claro que el presidente de la República tiene plena potestad de generar otro decreto que analice todos los, motivaciones y que lo pueda Veamos generar. también si está a tiempo.
Así es. Mi estimado Gabriel, quisiera que nos des un mensaje para todas estas personas que te están viendo en redes y sobre todo porque a mí me encanta que tú vengas porque realmente uno aprende contigo. A mí me encanta escucharte, yo a veces interrumpo mucho a mis entrevistados, pero la verdad es que contigo me encanta escucharte porque además tú hablas 2 lenguas, ¿no? Y a mí es lo que me interesa, hablas la lengua contable y hablas la lengua legal. Quisiera que le mandes un mensaje a todas las personas que nos están mirando en este prestigioso canal y también en redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, como mensaje, simplemente tratemos de mantener la calma. La situación es complicada y es complicada para todos. No es complicada únicamente para el gobierno, no es complicada únicamente para el empresariado, no es complicada únicamente para los trabajadores. Es complicada para todos. Y la única manera que tenemos para tratar de salir de una situación que es compleja para todos es dándonos la mano. Y ahí el supuesto y la razón de ser de la solidaridad. Pero la solidaridad es un valor de doble vía. Es decir, uno no es solidario exigiendo del otro, ni tampoco dando solo uno. Uno es solidario en la medida en que uno se pone en los zapatos del otro y en esa medida, pues trata de arrimar el hombro para salir hacia adelante. Sé que la situación es difícil, sé que muchas veces, y muchos dirán más fácil hablar que hacer, pero créanme que todos estamos pasando por momentos complicados. Así que tratemos de subir el ánimo porque tampoco podemos hacer frente a los problemas si somos un pueblo de brazos caídos. Así que con esto, suerte, muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gabriel. Qué mejor forma de cerrar nuestro programa. ¿Qué más puedo decir, estimados televidentes y para todas las personas que nos siguen en redes sociales? La presencia de Gabriel Galán, un experto en el ámbito del derecho y sobre todo pues decirles que tenemos que seguir adelante y como siempre nos volveremos a ver en una nueva oportunidad en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.